Hoy es viernes 15 de noviembre, ya estamos adentrándonos a la Navidad, son las 11 en punto de la mañana y los saludamos desde Caracas, Venezuela. Agradecemos a quienes detrás de estos micrófonos se encargan de que este y otros espacios lleguen a ustedes a través de Millennials 95.5 FM en Caracas y por la 91.5 FM en Valencia. Ellos son Estela Ríos, John Di Mancera y Freddy Velasco en la dirección, en la gerencia de televisión Juan Luis Abreu, en la ingeniería de sonido de Alberto Terán, en los controles José Gregorio Saad, en la producción Rafael Rodríguez y Mariana de Oliveira, en la dirección técnica Argenis Puche, en el streaming de Marial en el Mundo TV, Morris Rodríguez. Yo soy María Alejandra Aguirre y les doy la bienvenida a Mi Mundo, que es también tu mundo. Y les recuerdo que este espacio llega a ustedes gracias a Electros Conecta tu Mundo, un mundo multimarcas donde encuentras todos los electrodomésticos para tu hogar. Médica, construimos comunidades saludables. Si buscas servicios de atención médica y planes de salud de medicina preventiva, visítanos y adquiere tu plan. Y también, gracias a Bien Amada Lux, estás lista para vestir tu amor propio. Visítanos, somos en Instagram Bien Amada Lux. Y hoy tenemos un tema sumamente interesante y tenemos un invitado muy especial. Hoy vamos a hablar sobre cómo sentimos los espacios, los lugares, esos sitios que nos hacen sentir de manera distinta a otros. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué hace que nos pase eso? ¿Cómo sentimos los espacios? Se trata de geografía afectiva y para eso vamos a tener en este estudio al profesor Elías Méndez Vergara. Él es geógrafo, egresado en el año 1970 de la Universidad de los Andes, Venezuela, profesor titular de dicha universidad. Se ha desempeñado como docente, investigador y coordinador en el posgrado de ordenación del territorio y ambiente en la Escuela del Instituto de Geografía de la Universidad de los Andes y otras instituciones académicas de Venezuela. Además tiene más de 15 publicaciones y tenemos el honor, el privilegio de tenerlo acá en la cabina de Millennials 95.5 FM. Ustedes no se aparten, a la vuelta vamos a estar conversando sobre este tema con el profesor Elías Méndez, cómo sentimos los espacios. Ay, qué bonita esta entrevista, qué lindo este día de hoy, qué bella esta oportunidad. Estamos acá con el profesor Elías Méndez Vergara, venezolano, geógrafo, egresado en el año 1970 de la Universidad de los Andes, Venezuela, profesor titular de esta universidad. Se ha desempeñado como docente, investigador y coordinador en el posgrado de ordenación del territorio y ambiente en la Escuela e Instituto de Geografía de la Universidad de los Andes y en otras instituciones académicas de Venezuela. Además, tiene más de 15 libros en materia de ordenación de territorio y componentes urbano y rural, en ordenación y gestión ambiental, en planificación del desarrollo regional y urbano, en programas y proyectos de desarrollo local, artículos en entrevistas arbitradas, así como diversos trabajos y planes de ordenación y desarrollo del territorio y componentes de municipios, estados o departamentos de Venezuela y otros países latinoamericanos. Bienvenido, profe. Muchas gracias. No, qué alegría que esté aquí. Pues la alegría es mía, poder compartir, pero además me siento agradado y agradecido. Agradado compartir contigo esto y agradecido por ese detalle, esa invitación que nos permite por lo menos expresar algunas ideas. Y yo creo que eso es importante para un profesor universitario que ya frisó bastante avanzado. Creo que todavía tenemos aquí muy altos los audífonos, muchachos. Se escucha mucho el feedback. Sí, aquí adentro. A ver, bájale a todos los audífonos, por favor. Ahora se escucha un poquito mejor. Profesor, estábamos hablando de esto de cómo sentimos los espacios, ¿no? Esto de la geografía afectiva. De cómo me siento en Mérida, cómo me siento aquí en Caracas. ¿Cómo se siente usted aquí en Caracas? Pues mira, permítame decirle que me siento muy bien por detalles y razones. Los hombres vivimos mucho de detalles. Y los detalles es que hemos tenido la suerte de estar con nosotros y habernos rodeado gente muy hermosa. Hermosa por dentro y por fuera. De manera de que esos detalles hacen que nos sintamos muy bien. Pero eso no significa... De manera que en Caracas nos sentimos bien, pero eso no significa que nuestro corazón arraigo no está en la maravilla de los lugares de donde realmente
hemos hecho toda una vida y en donde realmente no hemos entregado, porque es un problema de sentimientos, es un problema de sentido de pertenencia, es un problema de relación telúrica, es un problema de ontolinaje cultural, es un problema de emoción, motivación, es un problema de pasión y de amor. Por lo tanto, nos sentimos bien, pero siempre con ese detalle puesto en la maravilla del lugar de donde hemos arraigado, hemos echado vida. Entonces ahí estamos hablando de ese afecto, ¿no? De cómo hablar de la geografía desde los afectos. Precisamente podemos estar hablando de la geografía afectiva. Es un nombre curioso, porque en el fondo hacemos geografía, pero al estar en la maravilla de nuestros lugares, de nuestros lares, donde se genera una correspondencia telúrica, donde se generan emociones, donde se establecen incluso pasiones y mucho amor, pues nos da el sentido de pertenencia y sobre todo nos da el sentido de arraigo y de lugar. Arraigo de un lugar que es la respuesta al dónde estamos, que nos une a qué somos, pero también al qué queremos, ¿sí? Y qué podemos. De manera que ese dónde no es otra cosa que el lugar que nos ha dado, nos ha envuelto en motivaciones, en emociones, en afecto. Y eso, al estudiarlo en términos, al comprenderlo en términos de espacio vivencial, ¿verdad? Como seres humanos y grupos humanos, en la relación, en ese escenario que tiene incluso una base muy hermosa, que es la base natural, pues nos hace comprometernos con él y vibrar en sus afectos, que son por siempre y para siempre. Podrá haber momentos de tristeza, porque el lugar a lo mejor tiene algunas carencias, pero nunca se pierde el afecto. Y entonces esa carencia hace que, por el contrario, que nosotros asumamos un compromiso colectivo. Y ese compromiso colectivo se transforma en lo que llamamos geografía viva, geografía activa. Porque ya no se trata solamente de la geografía afectiva, sino cómo alimentar esos afectos. Así como se alimenta el amor. Usted no sabe algo, María, pero lo tengo que decir. Yo he alimentado el amor con mi pareja, con mi mujer, hermosísima, durante 54 años. Ese amor que se alimenta con detalles, porque somos gente de detalles, pues también se alimenta al lugar para que esa geografía afectiva sea una geografía además vivencial y pasional. Entonces es una relación recíproca. Lo que yo le doy al lugar y lo que ese lugar me da, desde todas sus características y toda su memoria histórica. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Estamos con el profesor Elías Méndez, geógrafo, oriundo de la ciudad de Mérida, y estamos hablando sobre geografía afectiva. Habíamos dejado una pregunta fuera del aire. La relación recíproca, ¿no? Entre los espacios, qué le doy yo y qué me da a mí ese espacio, ese territorio. Hay que entender algo. El espacio, por definición, es espacio social construido. Y por lo tanto, hay una relación e interacción entre el ser humano, los grupos humanos, con el escenario donde obligatoriamente se desenvuelve, que es la naturaleza. Por lo tanto, la naturaleza dentro de la concepción de una geografía afectiva le proporciona nada menos y nada más que la casa pequeña, vivencial, donde él se desenvuelve. Y el hombre le proporciona todos los hechos y procesos que hacen de que uno diga, ahí vale la pena vivir y trascender. De manera tal de que es una interrelación
es una relación sociedad, para no hablar de hombre y grupos humanos, naturaleza, que se crea como una unidad donde nos desenvolvemos y aprendemos a amar. Pero se ama por una razón, cuidado, no solamente geográfica, sino tiene componentes sociales, culturales, económicos, políticos, institucionales, que hacen de que esos lugares sean realmente lugares vivenciales a los cuales le teñimos con el afecto que nos genera el hecho cierto de recibir y dar. Que no tiene nada que ver con algo determinista. No, para nada. El determinismo es otra concepción, por cierto, gracias a Dios, muy ya dejada de lado. Lo que sí es que en buena medida sí hay ciertas condicionantes que incluso tiñen los afectos, que incluso tiñen a la geografía afectiva y hace que esos afectos de pronto pueden disminuir en intensidad, mas nunca en permanencia, siempre permanecen. Y de ahí es donde viene la respuesta que requiere la geografía afectiva frente a la maravilla del lugar donde se genera ese afecto. Y esa respuesta también la da la geografía. ¿Cómo la da? Allá va. Es una respuesta que se brinda, mediante acciones y que está vinculada a ideas y a emociones. Y esas acciones no es otra cosa sino la respuesta a requerimientos que tiene el lugar, que tiene los grupos humanos en función de querer vivir mejor y ir hacia la búsqueda de la belleza. La belleza, ¿qué es? La calidad de vida. Y entonces ahí viene elementos como mejorar el propio entorno. ¿A través de qué? Crear espacios verdeantes. ¿A través de qué? La humanización de los espacios públicos, donde se elevan los espíritus. Parques. La mejora de la infraestructura de servicios. La respuesta a los servicios sociales para un mejor vivir. La conectividad para una movilidad. Pero es más, lo más importante, darle respuesta a la esencia misma de lo que es el ser, en su contenido educativo y tecnológico, de innovación y emprendimiento, pero de salud y alimentación. En todo caso, ahí comienza a hacerse que esa geografía afectiva requiere ser a su vez potenciada mediante satisfactores. Satisfacer las necesidades básicas. Fundamentales que tiene todo centro, para poder decir al final, en este lugar, que es el lugar de mi geografía afectiva, vale la pena vivir, crear y trascender. Uh-huh. Eso es así. Entonces ahí aparece, porque esto quiero insistir, ya no solamente el concepto de geografía afectiva, como un concepto de emoción, como un concepto de compromiso, como una relación telúrica que se da entre tierra y hombre y grupos humanos, o seres humanos y grupos humanos, sino de una geografía activa que permite también dar respuesta a esos requerimientos, a esas necesidades. Claro, para lo cual la geografía nos obliga, la geografía afectiva nos obliga, oiga bien, a conjugar el verbo ser. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? Pero también, ya no solamente por naturaleza el verbo estar, donde estamos, qué somos, qué condiciones tenemos, cuál es la situación y sentido, sino de otros verbos, que son el verbo crear, tener, y lo que es también muy importante, proyectar, trascender. Cuando conjugamos esos verbos, los conjugamos en el sentido de la geografía afectiva, para que ese afecto se potencie, para que ese afecto
nos envuelva nos tiña con calor humano y hagamos que siempre nuestro lugar sea la maravilla de lugares donde nos desenvolvemos. De manera que hay dos conceptos acá, el de geografía afectiva y el de geografía activa. Una, el reconocimiento del lugar en función de esas condiciones. Y la otra, la respuesta que exige el lugar y la sociedad para el sentido de vivir mejor y de ir a la búsqueda de ¿qué? La búsqueda de la belleza de la calidad de vida. No cualquier calidad de vida, belleza de la calidad de vida. Porque el afecto conduce a pasión y amor. Lo que no se hace con pasión no transmite amor. Y ese es el lugar. Profe, escuchándolo, se me vienen tantas preguntas y tantas palabras, y una de esas es la flexibilidad. ¿Qué importancia tiene entonces que tengamos la conciencia de darnos cuenta de que los espacios y los momentos no son rígidos, no son una estructura de base concreta que no se mueve, sino que es algo con lo cual tenemos que ir adaptándonos, fluyendo y ir creando a partir, bueno, de esos cambios y de ese movimiento que usted plantea? Fíjate, usted ha colocado algo interesante. Si es geografía, es por definición una ciencia flexible, porque los espacios tienen connotaciones, tienen hechos, procesos que son diferenciales y diferenciables, pero no dejan de ser geografía. Por lo tanto, cada lugar es maravilloso en sí mismo. ¿Para quiénes? Para aquellos que viven, sienten, ¿verdad? Por lo tanto, podemos hablar dentro de esa flexibilidad y esa amplitud de espacios, de lugares maravillosos en los Andes. Pero en el llano. Pero en las franjas marino-costeras. Pero aquí en Caracas. En ciudades y pueblos. Es decir, en todos hay lugares. Lo importante es que ese lugar genere el afecto que nos haga decir, aquí vale la pena vivir y trascender. Y por eso esa flexibilidad hace que no sea rígida, porque esa flexibilidad se construye o se deriva de ¿qué? Se deriva de un componente cultural e histórico. Se deriva de un componente social, se deriva de un componente muy importante, que es la economía, lo económico. Eso es bien importante. Se deriva un componente político. Incluso de políticas que se derivan para ciertos logros. Y se deriva pues el componente geográfico, que está ahí. Por lo tanto, la rigidez conduce a la pérdida de afecto, de espacio. Uh-huh. Es la flexibilidad. Siempre y cuando, vuelvo a insistir, tengamos conciencia, claridad, disponibilidad para asumir con responsabilidad lo que el afecto que se deriva de esa relación telúrica nos pide para devolverle a ese lugar y a los que están comprometidos con el lugar, devolverle algún fuero perdido o potenciales las posibilidades para que los conduzca a la búsqueda de la belleza y transformar el lugar, ya no en un lugar cualquiera, sino en la maravilla del lugar. Cuando yo hablo de mi pueblito allá en los Andes, en la plena sierra, para mí es una maravilla. Lo amo. Lo llevo conmigo. Es más, voy a decir algo que creo que nunca lo he dicho. Pero uno de los orgullos míos es que no me quiero quitar la cobija de campo que cargo encima, la ruana. No. ¿Me explico? Tampoco quiero que la ruana me la tenga por ciento y me transforme. No. Tampoco la cosa así. Pero son los detalles que hacen
de que efectivamente la geografía afectiva sea emotiva, sea además viva, sea que vibra y sea sentimiento permanente, sentido que brinda sentido de pertenencia, que brinda identidad, que brinda espacialidad. Esos elementos, identidad, sentido de pertenencia, sentido de realización, es lo que hace que uno diga, este lugar este es un lugar maravilloso. Profe, ¿cómo construir o reconstruir esos afectos y esa identidad luego de o durante o en esos procesos de cambio o ante un evento natural sobrevenido? Vamos a hacer una pausa y después hablamos de esto. No se nos vayan ustedes de ahí. Seguimos con el profesor Elías Méndez, geógrafo, profesor de la Universidad de los Andes. Ha publicado más de 15 libros en el área de ordenación del territorio y estamos hablando sobre cómo sentimos los espacios. Habíamos dejado algo fuera del aire sobre cómo la memoria histórica, cómo reconstruir los afectos a través de ese espacio cuando hay situaciones, procesos o eventos naturales como catástrofes. ¿Qué pasa con esos afectos? ¿Cómo se reconstruye o se construye? Fíjate, hay algo que es importante, que es simplemente el hondo linaje cultural que llevamos y nos envuelve y que hace que ese linaje cultural, que traduce ideas, costumbres, emociones, condiciones, afecto, hace que seamos proclives a superar cualquier eventualidad. Por lo tanto, cuando tenemos esa condición, que es un hecho histórico, sociocultural, que nos arraiga, eso nunca se pierde. Vienen eventos. Esos eventos no pueden superar nunca a la huella histórica, al sentido que nos proporciona la historia y el hondo linaje que nos une y nos comunica con ese entorno donde nos hemos realizado, no solamente nosotros, sino nuestros antecedentes. Colocarnos en posibilidades de superar es sencillamente saber que somos hechuras de retos y saber que tenemos que asumir compromisos siempre y cuando ese compromiso sea colectivo, y ese compromiso colectivo lo da esa relación de los grupos humanos con su entorno. Y ahí viene lo que podemos llamar la creatividad sensible mediante acciones concretas que se generan producto del conocimiento, producto de la tecnología, producto del sentimiento. Y ahí es donde aparece lo que yo llamo la geografía activa, que va de la mano con la geografía afectiva, para darle respuesta al requerimiento, de manera que los afectos no se entristezcan, sino siempre sean afectos vivenciales, de vida. Y por lo tanto, traducimos en respuestas para superar esas vicisitudes, esas situaciones de connotaciones negativas, esos eventos, incluso catastróficos, que jamás van a poder estar por encima del arraigo, el sentimiento, la emoción que genera la vivencia y que genera el afecto que se tiene, que nos brinda el lugar y que nosotros, en correspondencia, en comprensibles relaciones, porque es un problema de comprensibles relaciones con ese entorno, con ese escenario, para crear escenarios de vida. Pero escenarios vivenciales, que eso es una palabra muy linda, porque cuando decimos escenarios de vida, no es más que escenario de vida, es escenario vivencial,
porque es el escenario que nos va a permitir que nosotros trascendamos como seres humanos, pero motivados, con la motivación que significa la emoción, que significa lo que nos embarga, pero que significa construir futuro, pero construir futuro para entender que no hemos heredado ese lugar de nuestros padres, no, lo hemos heredado nuestros hijos y por lo tanto tenemos que entregarlo en mejores condiciones. Se trata de eso, es un reto permanente y eso hace que se fortalezca ese sentimiento y sentido de que llamamos de afecto. Profe, y hablando de retos, en este momento digital, en esta era de redes sociales, donde tenemos no sé cuántos millones de venezolanos que ya están por fuera, en muy poco tiempo se fueron del país, emigraron, ¿cómo podemos llevar esa geografía afectiva a la reconstrucción? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo estos medios digitales a veces nos desconectan de esa construcción, de ese espacio, de ese sitio? Porque podemos estar en una plaza muy bonita, pero estamos en el teléfono pegados, ¿no? Entonces, ¿cómo esas dos situaciones significa un reto para la construcción de esos espacios para la vida, para el bienestar, para trascender? María Ale, usted me empezó y me la puso un pelín difícil. Y te lo voy a decir por qué. Porque yo soy del Jurásico. Y cuando yo nací, no había esos que mientan redes, ni computadoras, ni nada. Es más, la única imagen y señal que teníamos era señal de humo, por la cual nos comunicábamos. Qué exagerado. No, exagerado. Imprenta, por lo menos, había. Ahí había, pero no allá. De manera tal, y vivíamos felices. Eso es lo importante. Vivíamos motivados, felices, con el sentido que significaba la solidaridad y el valor del trabajo. De manera que me la pusiste difícil porque tú me ubicaste en el momento actual, sabiendo usted, esto no se puede esconder, que soy ni siquiera del Jurásico, del Cámbrico para atrás, o sea, la prehistoria. Ahora, eso no quiere decir que no pueda tener respuesta a tu intención y a tu pregunta. Evidentemente, lo primero que hay que entender, que cuando hay relación de afecto, comunicación telúrica, eso no se pierde. Y donde estén los compatriotas, siempre tendrán en su corazón la maravilla del lugar, como lugar de realización que ha sido para ellos y para quienes los han antecedido. Han perdido arraigo, es posible, pero no afecto. No afecto, son dos términos un pelín distintos. Que los medios pueden ayudar, sí, perfectamente, pueden ayudar, pero que los medios pueden desarrollar también. Y uno de los problemas que veo yo desde la perspectiva de mi edad, porque yo ya, entiéndalo, María Alejandra, me declaré octoadolescente. Una persona, sí, y lo digo, ¿y por qué no? Octoadolescente. ¿Cómo es eso? Muy fácil. Simplemente un hombre que ya está en el umbral de los 80, que comenzó a adolecer de todo. De manera que como soy autoadolescente, entiendo con perfección lo que tú preguntas en relación a cómo se ha perdido, ¿verdad? A través, sobre todo en nuestros muchachos, la manía, porque es una manía, de estar pegados todos los días al teléfono. Hay que buscar que eso es tecnología. La tecnología, eso es un principio fundamental de realización, pero también ir a espacios de encuentro, que es lo que creo que nos está faltando y mucho. Cuando tú vas a un espacio de encuentro que se traduce en humanización de espacios, que se traduce en dar la oportunidad al manejo en áreas verdeantes, cuando tú traduces en las posibilidades reales de hacer diversión, cuando tú traduces
posibilidades reales que se entrega a través de buenos servicios, creo que se resuelve bastante. De manera tal de que los medios pueden ser muy favorables o no. Favorables porque cuando yo esté por allá y oigo un medio de mi pueblo, imagínate cómo me pongo. De favorables depende más bien del sentido que se le dé al medio. Pero lo importante es que eso no cambia para nada el hondo linaje que me ha generado un proceso sociohistórico, cultural y político que ha creado en mí ese sentido de afecto, emoción. Es más, parece mentira, a veces se potencia. A mí me tocó estudiar en el exterior o trabajar en el exterior en varias oportunidades, y el hecho de imaginarme o tener una relación, eso potenciaba mis ganas de estar en mi lugar maravilloso. Por supuesto, en ese momento yo ya tenía mujer, entonces era doble potencia. Estaba enamorado de mi mujer y del lugar. Claro. Y eso es más bonito, porque eso es afecto, pasión y amor. Pero es más, fíjate, el afecto también se genera por conocimiento. Lo que no se conoce no genera afecto. Lo que no se conoce no se quiere. Lo que no se quiere no genera pasión. Y lo que no genera pasión no trasciende. Y esa es la geografía afectiva, la que nos dice, genera conocimiento, genera amor, para que ese sentimiento trascienda en la maravilla del lugar. Por supuesto, es una maravilla el lugar que se proyecta, cuidado, porque no caemos en el localismo, que se proyecta al paisaje, que se proyecta luego a la región y sobre todo a la nación, que es el marco de encuadre que nos proporciona sentido de pertenencia, sentido de libertad y voluntad al territorio, pero también nos brinda valores, derechos y deberes para todos los que somos sus ciudadanos. Entonces, cuidado, por eso es que el lugar es flexible, por eso es que el lugar está en el cuerpo social y territorial de la nación. De manera que, cuidado, no es que nos vamos a encerrar y no. El encierro es para otra cosa. Ahora, profe, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo ir, por ejemplo, esto es un ejemplo, cómo ir de la violencia, ¿no?, de un entorno donde nos relacionamos violentamente, y esto lo digo yo como habitante de Caracas, el tránsito caraqueño suele ser muy violento, cómo ir de esa manera de comportarnos y relacionarnos violenta que vemos en la calle a la construcción amorosa de un espacio que hace falta? No me lo respondo todavía, vamos a hacer una pequeña pausa. Ya estamos casi aterrizando en este viaje por mi mundo, que también es tu mundo, con el profesor Elías Méndez, geógrafo. Viene de la Universidad de los Andes, y dejamos una pregunta fuera del aire que redondeamos aquí en el corte. ¿Cómo ir de la geografía afectiva, de la geografía viva, a la política del desarrollo para trascender la violencia? Esto es una tesis doctoral, profe. No, era más difícil la otra del Jurásico. Esa sí era superdoctoral, este es sencillo. Esta es una tesis bonita. No, mira, hay que entender lo siguiente. La violencia es una situación de connotaciones negativas que se derivan tiene múltiples aristas. Y sin duda afecta a este concepto que estamos manejando de geografía afectiva. Está ahí, pero no está ahí en términos como factor positivo, sino como un factor negativo, como un factor que genera condiciones de connotaciones negativas que hay que superar. Y usted habla de la política, permítame decirle que precisamente para que haya geografía afectiva real, que se traduzca en geografía vivencial, pero adicionalmente en geografía activa, que dé respuesta
a ese lugar y a la gente que ahí vive, y por lo tanto a un factor de connotación negativa como es la violencia, necesitamos entender el concepto de la política de desarrollo como acción deliberada del Estado, de un Estado participante, de un Estado con todas las cualidades que exige un Estado moderno, con instrumentos y mecanismos. No hay mejor concepción de política de desarrollo que aquella política que conduce a la territorialización de la misma. Y la territorialización es la lugarización de la política. Es decir, toda política se concibe en el marco en el vértice de una pirámide. Se concibe y tiene que ser así, pero se gestiona para que sea exitosa. ¿Dónde? En la base. ¿Y dónde está la base? En la maravilla de los lugares. De manera de que una de las cosas fundamentales para un cambio significativo de una concepción de desarrollo es la territorialización de las políticas del Estado. Porque, repito, en el vértice se genera el concepto, la direccionalidad. Pero ¿dónde se bate el cobre? En la maravilla de los lugares. Y cuando territorializamos esa política, ¿qué estamos haciendo? Dándole respuesta a los requerimientos que tienen nuestras comunidades, nuestras localidades, porque somos de la opinión que el país se construye de abajo hacia arriba. El país se concibe de arriba hacia abajo, pero se construye de abajo hacia arriba. Y cuando tú construyes de abajo hacia arriba, dándole respuesta a la gente que ha decidido vivir, que tiene afecto, relación con el lugar, usted está construyendo país de base sólida. Y qué mejor respuesta a la violencia que es darle lo que la violencia ha engendrado, que es insatisfacciones, y todo lo que hace satisfacer. Y volvemos a la primera parte de la entrevista. La satisfacción de las primeras necesidades. La satisfacción de la primera, que es, por Dios, tan sencillo. Aprender a conjugar los verbos ser. ¿Qué somos? El verbo estar. ¿Dónde estamos? ¿Y cuál es la cualidad de ese dónde estamos? ¿Y cómo es la relación telúrica con ese dónde estamos? Para poder conjugar el verbo crear. ¿Qué tenemos para conjugar el verbo hacer y crear? ¿Qué tenemos que hacer para poder tener? Porque el tener también, pero fíjate, está subordinado a estos cuatro para poder proyectarnos y trascender. Es sencillo el ejercicio. Eso se traduce en políticas y acciones. Fíjate bien, se traduce en políticas y acciones que se conducen y tienen expresión real, posibilidades real de gestión, es de abajo para arriba. Porque yo estoy convencido que la transformación social de un país se direcciona de arriba, con unidad de criterios, pero gestiona de abajo, con capacidad de creación y de trabajo que trasciende. Es así, sencillo. Entonces, en conclusión, la geografía afectiva es la geografía que le da sentido de trascendencia al ámbito nacional como marco de encuadre ¿de qué? Del territorio conformado por la maravilla de los lugares y de los ciudadanos a los cuales se les da respuesta con valores, derechos, ¿sí? Deberes y realizaciones, porque al fin y al cabo el lugar es para que el hombre se realice en su interior, y al fin y al cabo, y por lo tanto es patria chica, y al fin y al cabo la realización mayor es el país, que es la patria grande, a la que amamos con amor mestizo, con calor tropical y con capacidad de amar de abajo hacia arriba. Muchísimas gracias, profe. No sabe cuánto disfruté esta clase magistral.
Y espero que ustedes también va a estar en los canales YouTube de Millennials FM y de Mariale en el Mundo TV. Espero tenerlo por acá de vuelta y por ahí viene una sorpresa, una entrevista especial con el profesor Elías Méndez, geógrafo de la Universidad de los Andes. Pero sí le voy a rogar que no me vuelva a preguntar cómo se manejan los aparatos de computación por una razón muy simple. Yo me declaré oficialmente del Jurásico. Y punto. Y de ahí no. Yo lo único que sé es darle a una computadora con 2 deditos. Este es un fenómeno, profe. Muchísimas gracias, de verdad. Qué alegría estar aquí con usted hoy. Ojalá. Gracias a ti. Para mí fue un honor y honra. Ha sido un honor, realmente. Para mí también, profe. Y la mejor oración con que me puedo despedir es diciéndote, Dios te pague. Amén. Dios le pague a usted, profe. Gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta el próximo viernes.